Muy buenas tardes a todos en este día 8 de enero de 2024, el lunes 8 de enero. Empezamos un año bastante ordenadito, ¿no es cierto? El lunes primero y domingo 7. Así que desearle a todos un feliz año nuevo y un próspero año nuevo. Este 2024 que sea un año en que se arreglen los problemas, ¿no es cierto?, a nivel país y los conflictos internacionales, ¿no?, que hay. Entonces, bueno, mi canal ha estado en desuso, he estado dormido por decirlo así, salvo cosas puntuales que he ido subiendo. No he subido más charlas ni nada de eso. Em, Hoy día hice la excepción, hoy día hice la excepción y quizás retome el canal. Un canal bastante chico, bastante minúsculo. Este video por lo menos yo creo que lo van a ver unas 10 personas, no más que eso. Así que, bueno, el motivo de esta charla de hoy es para analizar qué fue lo que pasó el 17D, el desastre del 17D, ¿no es cierto?, 17 de diciembre, y ver por qué llegamos a este punto. Quienes me siguen en Twitter, quienes me conocen más o menos, sabrán cuál es mi discurso, saben a lo que apunto, y este video no va a ser la excepción. Entonces, bien. Bueno, todos saben, perdimos el 17 de diciembre, perdió la derecha, perdieron nuestra idea. 44 contra 55. Una derecha bastante alta, casi 10 puntos. Entonces, lo tragicómico de todo esto es que parte de esta derecha más radical, ¿no es cierto?, más conspiranoica, la del casco de aluminio, la derecha más rancia, por decirlo así, se fue a votar por la opción en contra, dándonos una brutal traición, ¿no es cierto?, y una derrota monumental. Además, después, bueno, celebrando la victoria junto a la izquierda, ¿no es cierto?, a la izquierda octubrista, junto a Maduro, ¿no es cierto?, quien también mandó un saludo a Chile, estaban todos muy contentos. Y barajando ello una teoría de que sería la psicología inversa, ¿no es cierto?, que sería una verdadera ofensa a la inteligencia de cualquier persona normal, ¿no es cierto?, porque que se haya puesto Maduro con fábulo con esta izquierda acá chilena, con todo el octubrismo, ¿no es cierto?, y hayan armado todo este contubernio, ¿no es cierto?, una palabra que le gusta mucho usar a la derecha conspiranoica, ¿no es cierto?, este contubernio. Es bastante tirado a las mechas, es bastante ilógico. Por eso yo digo, es una afrenta a la inteligencia para cualquier persona que a uno lo hayan tratado de convencer con eso. En la derecha tenemos dos problemas. El título de esta charla es Volver a lo clásico. Llama a volver a lo clásico. ¿Y por qué? Porque en la derecha tenemos dos venenos encima. Dos venenos. El primer veneno se llama la doctrina Gerasimov, que es una actualización, ¿no es cierto?, de toda la labor de desinformación que hizo la Unión Soviética a lo largo de los 70 años, ¿no es cierto?, donde con la propaganda le hizo creer a muchas personas en el mundo que era un paraíso socialista, un paraíso comunista, donde la gente había encontrado la fraternidad y la igualdad universal. Durante la Unión Soviética se tenían nociones de que esto no era así. La gente más informada, ¿no es cierto?, sabía que esto no era así. Y ya después, con la caída de la Unión Soviética en los años 90, ya se supo que la cuestión era un campo de concentración gigantesco, con los trabajadores convertidos en esclavos. Y ellos dominaron por lo menos la mitad del mundo, ¿no? Europa del Este, ¿no es cierto?, y gran parte de Asia. Pero eso cayó, eso se derrumbó.
Hoy en día el comunismo ya no existe, es un fantasma solamente. Hay 3 países comunistas que son Corea del Norte, China y Vietnam. Todos estos socialismos acá latinos del siglo XXI son una especie de socialdemocracia bastarda, ¿ah? Una socialdemocracia sin libre mercado, ¿ah? Por lo que no tiene por dónde funcionar. Eh, Esto es contrario a lo que habría propuesto la constitución de Kast, ¿no es cierto? Que era el Estado Social Democrático de Derecho con responsabilidad fiscal y con apertura de mercado. Algo que son los socialdemocráticos de derecho a la europea. Los estados socialdemocráticos de derecho a la europea. Entonces, eh, el general Gerasimov en Rusia, Rusia nunca cambia sus tácticas, siempre es lo mismo. El general Gerasimov introdujo la doctrina que lleva su nombre, en la cual es atacar a Occidente con desinformación. Desinformación, conspiranoia, fake news, noticias alarmistas, ¿no es cierto? Todo esto para crear en la población un cuestionamiento a sus autoridades, a su sistema imperante, al sistema de libertades liberal democrático, en el que vivimos todos, ¿no es cierto? Y que ha sido el mejor sistema conocido en la historia humana, que ha dado más bienestar y que nos tiene a pasos de conquistar Marte, ¿no es cierto? Entonces, con esta doctrina, desde, por lo menos yo recuerdo, 2010 la fecha, puede ser de mucho antes, que se han divulgado por internet un montón de conspiraciones, las muchas absurdas, otras que dejan mucho que pensar, ¿no es cierto? Reptilianos, judíos, masones, con contubernio judeo-masónico, ¿no es cierto? Autoatentados, ataques de bandera falsa y póngale usted ahí el que se acuerde usted, pero cada uno de estas conspiraciones son desmontables, ¿no? Se desmontan con cualquier experto en el área que analice, ¿no es cierto? Por ejemplo, el autoatentado a las Torres Gemelas, cualquier experto en física, en construcción, ¿no es cierto? E incluso en demolición, desmonta fácilmente toda la teoría que hay detrás del llamado autoatentado, ¿no es cierto? Em, lo mismo con el tema de los judíos, ¿no? El llamado holocuento, que cualquier historiador serio, ¿no es cierto?, desmontaría esa conspiración del holocuento que niega esa atrocidad cometida por el régimen nazi. Cualquier historiador serio la desmiente, la desmonta. Ahora el punto es el siguiente, que estas conspiraciones le han hecho daño al sector, le han hecho daño a las personas. Eh, Hay gente que por su psiquis, por su psicología, por su genética, por su forma de ser conductual, van a tender a irse a las conspiraciones y van a tender a divulgarlas y a plantearse ahí y convertirse en una especie de líder de opinión con ella. Algo que le ha traído muchas ganancias económicas a varios que han vivido con las expensas de las rentas que le deja el YouTube, ¿no es cierto? Las donaciones, la venta de libros. Hay un negocio muy lucrativo detrás de las teorías de conspiración y que mueve muchos millones. Rusia ha invertido una gran cantidad de dinero, toneladas de dinero en esto. Corea del Norte e Irán, ¿no es cierto? Todo el eje del mal del mundo, todos los países antidemocráticos, han invertido ingentes cantidades de dinero en la creación de granjas de bots, ¿no es cierto? Con los que ellos distribuyen la desinformación a través de las redes sociales.
Entonces, de repente uno ve, se encuentra en la red con ciertas cuentas, con ciertas fotos, ciertos nombres así random, y empiezan a disparar memes, a disparar noticias fakes, empiezan a postear cosas, y uno al encararlas se encuentra con que no hay respuesta. Y si es que hay respuesta, aparecen otras cuentas a responderte y a seguir posteándote las mismas cabezas de pescado. Y estos son los bots. Estas son las granjas de bots que tiene Rusia, que tiene contra el occidente. Y esto tiene que ver con la doctrina Gerasimov. ¿Ah? Y hay mucha gente que por su psiquis, por su psicología va a caer en esto. Y no va a ser posible sacarlos de ahí. Y se van a constituir en líderes de opinión y se van a bañar con todo esto y van a formar su personalidad en torno a esto, en torno a las teorías de conspiración. Con ello no se puede hacer nada, ¿no? Más que rebatirle sus puntos una o dos veces, ¿no es cierto? Y hacer un cerco sanitario alrededor de ellos y dejarlos solos. Eh, Eso es lo que hay que hacer con estos casos. Pero la gran mayoría de la población, que son personas normales, ¿no es cierto?, que solo han sido engañadas con esta noticia y que no han tenido la forma de buscar, o por pereza o por falta de recursos, ¿no es cierto?, de buscar una respuesta a esto. Con ellos sí se puede dialogar, se puede hacerlos entrar en razón, ¿no es cierto? Quizás no van a entrar en razón a la primera conversación, pero sí con el pasar del tiempo se les puede ir sacando de ahí. Es como un trabajo del lavado de cerebro, como sacar a alguien de una secta. Entonces, este es uno de los venenos que se llama la doctrina Gerasimov. ¿Ah? Uno de los dos venenos que infectaba a la derecha. El otro veneno es las ideas de la escuela austríaca de economía, las ideas libertarias. Esta serpiente ponzoñosa, ¿no es cierto?, y ellos ponen en su bandera, que simboliza perfectamente el veneno que han inoculado en nuestro sector, de la derecha. ¿Qué es lo que pasa con la Escuela Económica de Chicago? La Escuela Económica de Chicago tuvo varios economistas destacados, como von Mises, von Hayek, ¿no es cierto? Von Hayek recibió un premio Nobel de Economía cuando en los años 70 las tesis de economía liberales ayudaron a surfear la crisis del petróleo. Eh, en sus dos peores crisis, los Estados Unidos han usado el sistema económico de Hayek, ¿no?, del economista Hayek, un economista bien detestado por la escuela de Chicago, perdón, por la escuela austríaca. Hayek es de la escuela de economía de Estados Unidos, de la que eh, son representantes de la escuela de Chicago. Aquí en Chile tuvimos los Chicago Boys, tuvimos la suerte de que tuvimos un gobierno que quiso copiar el modelo más exitoso, ¿no es cierto? Y envió a estos destacados políticos, bueno, jóvenes en ese tiempo estudiantes, hoy en día políticos muchos de ellos, a la escuela de Chicago a estudiar el sistema económico liberal, ¿no?, o neoliberal. El asunto es que el veneno que ha inoculado la escuela de Austria, la escuela austríaca, en el libertarianismo es que ha vuelto al sector antisistema, y disociado, inadaptado, ¿no es cierto?, y desadaptado. Entonces usted se encontrará ahí con que van a haber muchos libertarios que van a comprarse completa las teorías de conspiración de la doctrina de Gerasimov. Y aquí no estoy generalizando, o sea, hay muchas excepciones que yo personalmente conozco, que son libertarios honestos, que quieren lo mejor, ¿no es cierto?, pero que para mi punto de vista están errados, eh, y desde el punto de vista del sentido común, creo yo también.
¿Qué es lo que pasa con esta economía austríaca? Lo que pasa es que vuelve a la persona anti-Estado, anti-Estado, anti-gobierno y anti-autoridad. Y eso fue una inoculación que eh, impuso Rothbard, este economista que era un judío antisemita, odiaba a su propio pueblo, posiblemente se odiaba a sí mismo, igual que Carlos Marx, que era contrario a la creación del Estado de Israel, ¿no es cierto? Y fue Pantera Negra en su tiempo de juventud, fue un antisistema, ¿no es cierto?, radical de izquierda, y de repente se volvió un economista libertario de la escuela austríaca y si en la escuela austríaca ya había un rechazo al que el Estado tome roles, ¿no es cierto?, en la sociedad, ya con Rothbard eso se radicalizó, se maximalizó, se extremó. Y estas lamentables ideas son las que tienen permeado hoy en día la derecha, a la derecha chilena y del mundo, que son las ideas libertarias que se han inoculado en la población como respuesta a una cosa que era bien legítima de parte del Estado de los Estados Unidos, que era la promoción de la sociedad LGBT. No de la sociedad, sino que del colectivo LGBT, la minoría LGBT, que deben ser los casos más radicales, deben ser menos del 1%. Los jóvenes transexuales y todo eso. La gran mayoría son jóvenes que dada su juventud tienden a la bisexualidad, ¿no es cierto?, a la homosexualidad, que es algo hormonal y que con el tiempo se arregla. O se pasa o cambia, o bueno, o puede que no cambie, pero son cosas normales. Ahora el Estado tiene todo el legítimo derecho en apoyar a estos colectivos, porque es el rol del Estado el apoyar a las poblaciones más dejadas, ¿no es cierto?, más vulnerables. Y el colectivo LGBT es un colectivo vulnerable, son los más perseguidos en el mundo. En el mundo no se persigue a nadie por ser heterosexual. Recibe mucha violencia, muchos ataques, ¿no es cierto?, fóbicos que derivan en la muerte. Acá en Chile tuvimos el lamentable caso de este joven Zamudio, ¿no es cierto?, asesinado por grupos nazis. Entonces, en respuesta a eso, a que mucha gente fue engañada con que con lo LGBT estaba avanzando el comunismo, se refugiaron entre estas ideas tóxicas libertarias que hacen que todos rechacen al Estado. Ahora, ¿cómo se relaciona una persona libertaria? ¿Cómo que llega a las ideas conspiranoicas de la doctrina de Gerasimov? Los estudios psicológicos que se han hecho sobre las personas que tienden a las conspiranoias apuntan a dos cosas. La primera es que una falta de respeto a la autoridad, que puede darse por un problema paternal en la infancia, ¿no es cierto? Un problema con los padres. Y la persona que tiende a irse contra la autoridad, ya sea por opción propia o ya sea por una doctrina impuesta, ¿no es cierto?, como pueden ser los libertarios, los comunistas, los anarquistas, ¿no es cierto?, ellos van a tender a irse a las teorías de conspiración, porque las teorías de conspiraciones apuntan a la autoridad como el culpable de muchos de los problemas y les crean una zona de confort a esta gente. Les crean una zona de confort, apuntándoles cuál es el enemigo. Y es curioso porque los comunistas desde siempre hemos sabido que tienen esta tendencia a culpar a los Estados Unidos, ¿no es cierto?, al capital internacional, a la CIA, al FBI, de muchas cosas. Ellos siempre han sido conspiranoicos. Los anarquistas, ¿para qué decir? Los anarquistas, cualquier cosa extraña que pasen, culpan al Estado. Incluso ellos promueven que los gobiernos hacen atentados contra su población. Algo muy similar a esta conspiranoia del 11 de septiembre de 2001.
Y tenemos a los libertarios en la misma parada. Sobre todo se les notó ahora con el tema de las vacunas del COVID, ¿no es cierto? Donde elucubraron varias teorías, ¿no es cierto? Y llamaron a la población a no vacunarse. Hoy en día tenemos miles de muertos por el consumo de hidroxicloroquina, que es algo que Donald Trump promocionó mientras era presidente. Entonces eso por una parte. Lo segundo, de por qué las personas con tendencias libertarias caen en la conspiranoia, ¿no es cierto?, de la doctrina Gerasimov. A lo segundo que llegaron los estudios psicológicos es que le crea a la persona una sensación de seguridad, las conspiraciones. Sensación de seguridad en el sentido de que les dan un control de lo que está pasando. Y esta gente que necesita tener ese control es gente que por su psiquis, por su psicología, es gente que necesita tener el control de todo. Y es gente que es neurótica por tener ese control de todo. Y es gente que se desarma entera si no tienen el control de todo. En esta derecha radical, casco de aluminio, ¿no es cierto?, nos encontramos con mucha gente que quiere ser patrón de fondo, que no quiere ser mandado, ¿no es cierto?, no quiere obedecer, no quiere acatar un colectivo, no quieren hacer caso a órdenes superiores. Si actúan en política, no quieren ser parte de un colectivo que va a trabajar bajo las directrices de un partido, ¿no es cierto? Entonces hay gente con problemas con la autoridad. Y hay gente que quiere tener el control de todo. Y hay gente neurótica. Hay gente con una psique diferente. Diferente a la de la gran mayoría de las personas normales, comunes y corrientes, ¿no es cierto? Que viven realizadas consigo mismo y no necesitan para nada cuotas de poder para sentirse validados. Ahora, el daño que estas dos doctrinas le han hecho a la derecha lo pudimos ver en el desastre del 17D, cuando mucha gente, por sus conspiraciones personales, ¿no es cierto?, por su odio al Estado, por sus doctrinas, ¿no es cierto?, terminaron traicionando al sector que les dio sus bases populares, sus mismos televidentes, ¿no es cierto?, donantes, ¿no es cierto?, de sus redes sociales, de su YouTube. Y bueno, para ello el tiempo pone todas las cosas en su lugar. Con ellos no se puede hacer nada más que ignorarlos, ¿no es cierto?, y contacto cero con ellos, ¿no es cierto?, y descolgarse de su plataforma, dejar de seguirlos, hacer una especie de cerco sanitario. Y ellos van a quedar reducidos, ¿no es cierto?, van a quedar reducidos a ese pequeño margen. La gente normal que ellos hayan logrado engrupir con sus mentiras, con sus confabulaciones, todo este contubernio de mentirosos, ¿no es cierto?, ellos van a quedar solos. Ellos van a quedar solos y se van a extinguir. Y dada su propia necesidad de controlar todas las cosas siempre, se van a comer entre ellos. Y eso hay que verlo más adelante. El tiempo va a poner todo en su lugar. Ahora, ¿quién nos queda a nosotros en la derecha? La derecha normal, ¿no es cierto? Pasando a lo importante. Nosotros en la derecha tenemos que volver a lo clásico. Tenemos que saber cuál es nuestra identidad. Nuestra identidad en la derecha no es religiosa. No somos una religión. Tampoco somos un colectivo antiestado, de inadaptados, ¿no es cierto?, antisistema. Ni un colectivo de conspiranoicos, ni nunca hemos sido un colectivo de gente intolerante con las minorías, ¿no es cierto? La derecha clásica, que es la derecha social, hace caso y copia al modelo exitoso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están bajo un modelo
creado a raíz del pensamiento de John Locke y Adam Smith, ¿no es cierto? Y hoy en día ha progresado ese pensamiento con Popper, eh, George Soros y todos los pensadores actuales ya que visualizan el futuro en la tecnología 4.0, ¿no es cierto? En la industria 4.0. Klaus Schwab, Harari, Bill Gates, ¿no es cierto? Bueno, todos esos pensadores, todos ellos le han dado forma a lo que ha sido el país hegemónico más exitoso en la historia de la humanidad. Y ese país hemos visto que tiene unas instituciones fuertes, ¿no? Es un país fuertemente democrático, resuelve todos sus problemas de forma democrática, tal como lo hizo Sebastián Piñera cuando tuvo que asumir ese golpe de Estado, ¿no es cierto?, del octubrismo. Él buscó la solución democrática y conllevó a la peor derrota electoral de la historia de la izquierda. La misma gente rechazó al octubrismo y todas las cabezas de pescado que propusieron al país. La peor derrota de la historia que tuvo la izquierda. Y eso fue gracias al manejo de Sebastián Piñera. El hombre más inteligente de Chile y sin duda alguna el líder actual de la derecha chilena. Jaime Guzmán decía que somos de derecha y creemos en la economía social de mercado. La economía social de mercado es lo que se conoce como neoliberalismo, es exactamente lo mismo. Leyendo a Steven Pinker, él expone que siempre que haya en un país libre mercado puede haber gasto social. Llegando a un 25% ese gasto social se estropea. Hoy en día tuvimos las noticias en Chile que la inflación bajó a un 4%, menos del 4%, aun cuando ha habido gasto social en el país. Entonces, ahí recordar lo que dice Steven Pinker y basado en lo que dicen también los países desarrollados, que son los Estados Unidos, ¿no es cierto?, y los países europeos que tienen el sistema de bienestar del Estado Social Democrático de Derecho con libre mercado. Entonces, se puede augurar cualquier gasto social. ¿Cuál es la importancia del gasto social? ¿Cuál es la importancia de un Estado social y de que seamos la derecha social? La importancia es que la política gira en torno a lo social, gira en torno al gasto social. Toda la política que haga un país gira en torno al gasto social. Si alguien a usted le dice que el Estado debe gastar lo mínimo, que el Estado debe desaparecer, que no se deben cobrar impuestos, que no debe haber gasto social, esa persona le está mintiendo. Todo lo que es política gira en torno al gasto social. Porque con el gasto social se arreglan los problemas país. Todos los problemas sociales se arreglan con el gasto social y el rol subsidiario del Estado que tendría que evolucionar al rol social democrático de derecho. Ahora, ¿se gana o se pierde con esto? Todos los indicadores de las grandes potencias muestran que se gana. Los costos, los beneficios de mantener un Estado social con ayudas sociales son mucho más altos los beneficios que los costos. Se tiene la población más contenta, se tiene la población pacífica, la población no va a tener ganas de rebelarse, ¿no es cierto?, de armar insurgencia. Usted va a tener gente más contenta en un país, con un país que se preocupa del gasto social. En Francia, las personas se jubilan a los 60 años, los hombres, y al parecer trabajan 36 horas a la semana. Entonces, imagínese usted, ¿quién no va a estar feliz con una jornada laboral de 36 horas semanales, ¿no es cierto? 35, 36 horas en comparación a las 40 y tantas que tenemos actualmente en Chile. La persona va a tener más tiempo con su familia, eso potencia el lazo familiar, ¿no es cierto? Va a tener más tiempo para dedicarse al ocio,
que el ocio fomenta la creatividad, ¿no es cierto? Y la creatividad le hace muy bien a un país que busca su desarrollo. Las personas, en su gran mayoría, las personas sanas, ¿no es cierto?, tienden a la empatía, son personas empáticas. Nadie va a estar contento en una sociedad donde hay listas de espera y gente muere por cáncer, ¿no es cierto?, sin recibir asistencia o hay gente desfavorecida. Nadie puede estar 100% contento, realizado, cuando el del lado lo pasa mal. Y esa es la importancia del gasto social, y esa es la importancia de un rol social, y esa es la importancia de que en la derecha tomemos las banderas de lo social y volvamos a lo clásico. ¿Qué es lo clásico? El rol social, la defensa de la democracia, la defensa del Estado de Derecho, ¿no es cierto?, el cuidado de las instituciones, anular a los populistas, ¿no es cierto?, y todos estos populistas que traen esta idea errónea de que la política es con el palo, ¿no es cierto? La política nunca ha sido con el palo. La política es el arte de los acuerdos, de llegar a los acuerdos, y quien no entienda eso puede irse a vivir a Haití, ¿no es cierto? Puede irse a vivir a estos países cavernarios todavía. Entonces, esa es la importancia de volver a lo clásico. Y una vez que en la derecha volvamos a lo clásico, vamos a empezar a ganar, vamos a empezar a cosechar victoria. Porque la población normal, la población empática, la población común y corriente, la gran mayoría, siempre van a tender a ir al centro y van a buscar la mejor opción. Entre un populista de izquierda o un populista de derecha, la gente va a votar por el populista de izquierda, porque es la izquierda la que tiende a ayudar a los temas sociales y ayudar a los más pobres. Entre un centrista de derecha o un populista de izquierda, la gente va a votar por el centrista de derecha. Esto lo demostró Sebastián Piñera dos veces que la derecha social ha ganado gobierno, ¿no es cierto? Ha ganado gobernantes, municipios, parlamentarios. Y Sebastián Piñera ha demostrado eso con creces, que es la derecha social la que llega a ser gobierno en Chile. Entre un populista de derecha, o un radical de derecha, o un conservador de derecha, o un centrista de izquierda, ¿no es cierto?, o incluso un radical de izquierda, va a ganar el de izquierda, el centrista de izquierda, ¿no es cierto?, o el radical de izquierda, frente a un radical de derecha. Esa es la importancia de lo social, del tema social. El tema social es el que mueve la aguja. La gente le interesa en qué se va a hacer con sus impuestos, cómo va a ayudar el gobierno a los más necesitados, a los más pobres, ¿no es cierto? Y ese es el juego de la política. Y esa es la bandera que nos va a dar la victoria de la derecha. Que es la bandera de lo social. Cualquier otra persona que lo cubre cosas acerca de la política va a estar mintiendo, o va a ser un desconocedor de los temas políticos. Es importante tener siempre desarrollado la opinión crítica. Poner en duda lo que le están diciendo. Usted incluso ponga en duda lo que le estoy diciendo yo. Averigüe, estudie, busque otras fuentes. Ante una información o desinformación, busque siempre la otra cara. ¿Cuál es la otra cara? ¿Qué es lo que dice la información oficial? ¿Cuál es la información oficial de esto? Busque siempre la otra cara. Desarrolle su opinión crítica. No se trague todo. Que ya con lo del 17D ya vimos que los
personalistas y populistas políticos son los primeros en abandonar el buque y pegar la traición, pegar la puñalada y buscar sus ganancias personales. No hay que caer en los personeros políticos, en los mesiánicos, en los populistas. Hay que cuidar la institucionalidad y el sistema de desarrollo. Y cuidado también con el mesianismo y lo religioso, que las cosas religiosas, las morales religiosas, quedan en la privacidad de la persona, no en el aspecto público o político. Si a usted no le gusta el aborto, no aborte. Hay suficiente información científica que respalda que todavía no hay un feto hasta antes de las 4 semanas, un feto humano con vida. Y a raíz de eso cualquier persona puede tener la libertad, ¿no es cierto?, de abortar antes de las 4 semanas. Si usted no quiere abortar, no aborte. Si usted cree que la homosexualidad está mal, no la practique. Practique la heterosexualidad. Pero no imponga sus valores personales, porque los valores siempre van a ser personales, siempre van a ser abstractos, ¿no es cierto? Los valores siempre van a ser abstractos, que es personal. Lo que sí tenemos que defender como en lo público el derecho a la libertad, las libertades civiles, la libertad económica, el libre emprendimiento, las instituciones, ¿no es cierto?, el Estado de Derecho, la democracia y el rol social, que es la bandera sobre la que gira en toda la política. Así que eso, sin querer alargar el tema, lo dejamos hasta acá y será hasta una próxima charla de algún tema puntual que quiera tratar. Gracias por llegar hasta acá y nos estamos viendo.